espirituales. Pero bueno, vamos a continuar aquí en el libro que estamos estudiando. ¿Cuál es? Muy bien. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en evidencia, para que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Dice: exhorto ante todo, o sea, por encima de todo. Y esa palabra exhortación es más de acompañar, es de animar. Entonces es como decir: les animo ante todo a que se hagan rogativas. ¿Qué será una rogativa? Que ruega mucho. Oración. Intercesión. La rogativa es una oración pública que se hace entre varias personas, o sea, público. Y las oraciones es personal, cada uno. Dice peticiones y acciones de gracias. Pero lo que me llama la atención es que dice, primero dice peticiones y acciones de gracias. ¿Por qué no dice acciones de gracias y peticiones? ¿Qué piensan? Es que uno agradece hasta que recibe algo. Eso, sí, así, es que así sería, ¿no? Pues que uno pide algo en favor de Dios y uno después le da gracias visualizando de que eso va a venir, de que Él va a hacerle a uno ese favor que uno le está pidiendo. ¿Cuántas peticiones se hacen realmente creyendo? Honestamente creyendo que eso sucedió o que eso ya está, que eso fue. Nosotros oramos y, ay, Señor, ojalá sea tu voluntad. Ojalá. Porque nos falta creer. Porque dice que acciones de gracias, o sea que eso quiere decir que cuando uno da acciones de gracias es porque ¿qué? Porque ya está. Ya está. Señor, yo sé que tú respondes. Gracias, Señor, por eso. Miren cómo Dios nos va llevando de una manera interesante a creerle. Porque aunque veamos circunstancias difíciles, la palabra de Dios ya está y está dicha y está escrita y dice que eso fue. Dice lo que es ya fue, dice por ahí en Eclesiastés. Si que vamos allá y miramos. Eclesiastés capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14. Dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá.
y de ellos se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Miren la importancia de saber la palabra, de conocer la palabra. Porque si Dios dice que ya fue, que ya pasó, ¿en qué debo confiar? Así es. Claro, yo desde aquí yo puedo ver que la cosa está desbaratada, ya no hay remedio, no hay salida. Pero, ¿cómo lo ve Dios? Ya restaurado. Entonces ahí tengo que ir yo a ver qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy creyendo. Porque posiblemente yo digo, no, eso yo ya no tengo remedio. Pero, ¿cómo lo ve Dios? Dios dice, sí, yo soy capaz de hacer tu obra. La obra de... Y Él la ve perfecta. Entonces dice que oraciones, regresamos a Timoteo, dice que oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quién hay que orar? Por todo. Por todos los hombres. Por los que le caen mal. Más. También. Llévate. Especial por ellos. Si tú no te lo llevas, yo te lo mando. En especial por ellos. Por todos los hombres. Me ponía a pensar esta mañana, ¿cuánto hemos orado por Fudi, por Maduro, por Duque, por Nayib, la alcaldesa? Sí, Nayib, sí, se llama. Ya se llama alcaldesa. Claudia Nayib. Sí, algo así. Nayib, y ¿cuánto hemos orado por ellos? ¿Cuánto hemos orado Yo sí he orado por los pastores? Sí, porque eso es el nombre de Dios, en las manos de Dios. ¿Cuántos hemos orado por los pastores aún cuando no hacen lo que nosotros queremos? Este pastor que yo me casé. Sí, dice que me tocó. ¿Cuánto hemos orado por ellos? ¿Cuánto hemos orado por los vecinos? Por los que son difíciles de tratar. Porque dice, por todos los hombres. Y bueno, y nos continúa llevando a través del versículo 2 y dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, los que tienen un cargo de liderazgo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué es lo que hace que uno viva quieto? ¿Cómo es? Quieto y reposadamente. Quieto y reposadamente. ¿Qué hace? Cuando Cuando uno está llenito, ¿cierto? satisfecho. Satisfecho. Quieto y reposo. Pero en lo espiritual, ¿cómo es eso? Cuando uno obedece el mandato de Dios. Lleno. Lleno. Queda en el espíritu. Pero ¿qué es estar lleno del Espíritu? Cuando ¿Cómo se muestra eso? Está aquí. Cuando uno está quieto y reposadamente es que está lleno del Espíritu. No. Cuando uno le cree a Dios. Cuando uno ora por todas estas personas, aún por los que le caen mal. O sea, eso quiere decir que el Espíritu Santo que está en mí me hace vivir tranquilo, porque no estoy pensando en cómo
le cae fuego del cielo a esa persona, sino más bien, Señor, sálvame. Porque dice, o sea, todo está centrado en oraciones y peticiones y acciones de gracias, pero dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea que orando es como vamos a encontrar la quietud y el reposo. O sea que si estamos inquietos y, ¿cómo se llama eso? Irreposados. Es porque, desesperados, es porque no ha habido oración. Y entonces uno se desespera porque no sabe si qué va a pasar en esta vida y ahorita con el próximo presidente no sabemos qué va a pasar. Eso es una inquietud en la que estamos. Pero si oramos y decimos, gracias Señor por el próximo presidente que vas a tomar, ¿cómo estamos? Tranquilos. Gracias. ¿Quién es? Ni idea. Pero ya tú sabes quién. ¿Quién es? Entonces voy a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con lo que yo estoy viendo. Tiene que ver con la magnífica y grandiosa obra del Señor. Él va a hacer exactamente lo que ha dicho que va a hacer, lo que tiene pensado hacer. Entonces, en eso es que yo necesito confiar todos los días, todo momento, porque es el propósito de Él. Yo he escuchado que orar es como una forma de pasarle mis preocupaciones al Señor. Entonces es como, ay Señor, tengo esto, pero te lo paso, ya encárgate tú, como, déjalo. Claro, porque así, cuando ya uno ora y uno dice, bueno, Señor, hágase tu voluntad. Entonces, ¿cómo tengo que quedar yo? Tranquilo. Quieto y reposado. Pues es como descargar ese yugo que uno lleva, ¿cierto? Claro, porque uno a toda hora uno vive cargado con cosas que no son. Uno se preocupa porque no puede terminar el trabajo, porque no pude terminar lo que iba a hacer, porque no pude alcanzar la meta, porque hoy siempre nos ponen metas y uno tiene que esforzarse para alcanzar esas metas, pero y si no las alcanzo, pues complicadísimo, ¿no? Pero ¿qué tengo que hacer? Por encima de todas esas cosas que nos ponen y que nos hacen sentir apachurrados. Pues por encima de esas cosas está la perfecta y hermosa y grandiosa soberanía de Dios. Y entonces, claro, si en la oración y en todo eso que yo hago, reconozco que no puedo. Por eso es que entrego. Porque, pues, si yo pudiera, pues, ¿para qué se las mando al Señor? Pero no. La idea es que en el caminar diario, yo no puedo hacer nada. ¿Ah? ¿Qué podemos hacer? Pero como el Señor sí puede hacer todo, entonces por eso es que lo necesito tanto. Y entonces dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué es ser piadoso?
Piedad no es la señora de allí, la de la tienda, no. ¿Qué entienden por piedad? Misericordioso. Es como tener compasión del otro. Y honestidad. ¿Verdad? Sí, Pero- Mire que todas estas cosas están relacionadas con la vida que uno puede vivir acá. Es que a través de las rogativas, de las oraciones, de las peticiones y de las acciones de gracias, uno puede estar confiado acá, estar tranquilo. O sea, vivir quieto y reposadamente. No quiere decir que se la pasa durmiendo todo el día. No, no es eso. Es que puede ser compasivo y puede ser honesto, puede andar con la verdad. A veces nosotros decimos, "Uy, pero es que ¿cómo se hace eso?" Y uno a veces se esfuerza por caminar así, en la honestidad, en la verdad. Pues obviamente eso no se puede. Por eso es que necesitamos a Cristo. Porque cuando lo necesitamos a Él, cuando Él está, entonces Él es el que va a vivir su vida en nosotros. Y dice el Señor, o sea que al Señor le gusta que oremos. Porque dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. O sea, a Dios le gusta que hagamos rogativas, que hagamos oraciones y que hagamos peticiones. Pero esas peticiones van centradas ¿a qué? ¿A mí o a los otros? A los otros. ¿Y las peticiones que nosotros hacemos para quién son? Sí. Para mí. Siempre piensa uno en un motivo. Señor, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, y yo quiero ser. Pero aquí todo está enfocado hacia afuera. O sea, ore por los otros. No dice ore por usted. ¿Por qué dirá que ore por los otros? Bueno, ahí dice que eso agrada al Señor, pero ¿por qué será? Porque con los que más andamos cargados es con nosotros. Claro, a veces uno pelea con uno mismo, pero la mayoría de veces uno pelea con el mismo. Porque uno no acepta que los demás se equivoquen. Para uno es más fácil ver lo que le pasa al otro, ver lo que el otro hace mal, que lo que yo hago mal. Y entonces, si miramos aquí, dice que oremos por todos y demos acción de gracias por todos y uno, Señor, gracias por ese vecino que me trató mal. Es que es así. Lo que uno puede ver a través de toda la escritura es que el Señor no nos deja centrarnos en nosotros. Dios siempre quiere que nosotros nos centremos en el otro, en el prójimo. No en mí, porque es que de mí se encarga el Señor. Él sabe
qué necesito, sabe cuando me duele, sabe cuando estoy contento, sabe cuando estoy triste, sabe cuando... Todo, Él lo sabe todo. Entonces, ¿por qué tengo que comentarle tanto mis problemas si Él ya lo sabe? Claro, Él sabe los problemas de todos. Entonces, ¿para qué sería la oración? Si Él sabe todo, ¿para qué le contamos? Vamos a contarle a alguien que ya lo sabe todo. Es muy bonito. Como a él le agrada, y le contéis todo. Y no es porque Él no lo sepa. Es porque esa es la forma de tener comunión con nosotros. Porque es la única forma en que nosotros nos acercamos a Él. Y si no, pues, uno pasaría meses y ni siquiera uno podría decir gracias, Señor, por este tinto. Porque para nosotros es muy normal el hecho de tener tinto todas las mañanas, el hecho de tener desayuno todas las mañanas. Eso es muy normal. Para nosotros eso no es un milagro, ¿cierto? Eso no es un milagro para nosotros tener comida. Eso no es un milagro para nosotros estar alentados, eso no es un milagro. Pero saben que sí es un milagro. El hecho de tener comida, de tener las cosas que necesitamos, es un milagro. Y entonces por eso es que Él dice, pues sean agradecidos, agradezcan, con acciones de gracias, por todos los hombres con los que están en Él. Bien, seguimos. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Si decimos que cuando hacemos las peticiones y las oraciones, luego viene la acción de gracias, y luego dice que esto agrada al Señor, ¿qué es lo único que agrada a Dios? Nosotros decimos, sí, Jesucristo. Pues sí, es Él. Pero entonces ahí, ¿cómo es? Veces que le obedezcamos, le creamos. Es creer. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La única forma en que Dios se agrada es creyendo. No hay otra forma. Y entonces cuando uno dice, gracias Señor, porque ya me diste la provisión para mañana, y no, mañana no tengo, pero ya me la diste. Eso es fe. Eso es creerle al Señor. Confiar en Él. Eso es saber que Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Es saber que Él dijo, yo voy a suplir todas sus necesidades. Eso es fe. Porque a veces uno dice, pues hoy no tengo. Pues sí, hoy no tengo, pero es que Dios lo prometió. Y claro, yo no le voy a torcer la mano a Dios con eso. Es que simplemente por su misericordia me lo hago. Y bueno, lo bonito de esto es que nos lo deja muy claro, versículo 5. Porque hay un solo Dios. O sea, ¿a quién le pedimos? A un solo Dios que hay, o sea, no hay otro. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué Jesucristo tuvo que ser hombre para ser mediador? Porque no podría haber muerto en este cuerpo. O sea, no se iba a poder ver. Pues hay muchísimas razones. Una de esas es ella, pero ¿cómo sabría Dios el dolor? Haciéndose carne. Tenía que él mismo sentirlo.
¿Cómo uno cuando ha pasado por la misma situación y ve al otro y uno puede decir, yo sé que eso es duro? Sí. Bien, yo sé que eso es duro. ¿Por qué? Porque ya lo vivió. O sea que Jesucristo vino a vivir todo eso para también entendernos a nosotros. O sea, estamos viendo un Dios muy, muy, muy extremadamente bueno y humano que vino ahí y se presentó y dijo, pues eso duele. Duele que a uno lo abandone, duele que a uno no le hagan caso, duele que a uno lo maltraten, duele que a uno le peguen, duele que a uno lo quieran hacer algo que uno no quiere hacer. Eso duele. Y Jesús vino y experimentó todo eso. Porque dice que ahora que Él fue tentado en todo y que ahora se compadece de nosotros. O sea, qué gran Dios tenemos. Una cosa maravillosa, eso es algo que no se puede así como que entender fácilmente, porque es un Dios que estuvo dispuesto a vivir lo que nosotros vivimos sin pecado. O sea, Él no tenía por qué vivir eso porque la paga del pecado es muerte. O sea, nosotros sí tendríamos que vivir toda esa tragedia de cosas horribles, de dolores, de angustias, de persecución, de todo eso, de hambre, de todas las cosas, porque esas son las consecuencias del pecado. Pero Él no. Él no pecó, Él no podía vivir esas cosas, pero sin embargo, lo hizo. Eso demuestra el amor que nos tiene. Y lo hizo para mostrarnos y para decirnos, sí, Él sabe cuánto nos duele. Él sabe cuánto nos duele todas las cosas. Tanto un dolor físico como un dolor del alma. Sí. Él sabe. Él es el único que puede entenderme. La gente dice, ay, que sí se queja. Por nada. Necesitamos entender. ¿Cómo? Bueno. Necesitamos entender que así como Dios sabe de nuestras dificultades, también Dios dio la solución. Y antes la solución que la dificultad. Sí. Porque si bien es cierto que nosotros nos centramos tanto en las dificultades y en las cosas que nos están pasando, Dios ya dio la solución. Entonces ahora, ¿cuál es lo más difícil para nosotros? Creer que la solución ya está. Eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque estamos centrados. Ni siquiera, bueno, sí es porque no creemos, pero es que estamos centrados en lo que sucedió, en lo que me está pasando, en el dolor que siento, ya sea del alma o físico. Estoy centrado en eso. Pero Dios dice que ya pasó. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios muestra lo que pasó. O sea, es tan bueno Dios que no solamente llega y dice, vea, yo sé que a ustedes les duele esto, 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 esto y esto y esto, pero la solución está.
Yo pasé por ahí para que ustedes ahora tengan vida abundante. Entonces, ¿qué es lo que creemos? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Por todos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que eso que yo sentía? Ya Dios me lo quitó. Claro, yo sigo sintiendo el dolor. Pero entonces, ¿cómo manejo eso? Descansar en Dios. Y si le entregamos las cargas a Dios, entonces ese dolor, ¿quién lo va? ¿A quién se lo entrega? Señor, tú sabes que me duele. Ese dolor es tuyo. Siento que me duele mi cuerpo, pero ese dolor es tuyo. Tú ya me rescataste. Que no solamente nos salvó, sino que también nos restauró. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces, ¿para qué Dios levantó al apóstol Pablo? Para predicar. Para predicar. ¿Qué era lo que tenía que predicar? La palabra. Que Cristo ya hizo toda la obra. Que Cristo ya nos libertó. O sea, lo que Él quería era que viéramos que Él es la libertad. Que Cristo es mi libertad. No es la libertad para todos, es mi libertad. O sea, esto tiene que ser personal. Cada uno tenemos que pensar así. Cristo es mi libertad. Porque si decimos Cristo es la libertad para todos, entonces uno dice, es más fácil meternos ahí en el montón. Pero cuando la palabra de Dios realmente es real para mí, eso tiene una connotación diferente, es algo bonito, porque es algo personal en lo cual yo voy a vivir. Y nadie puede vivir eso, porque eso es personal. Entonces, dice, mire, está bien, como ustedes no todos saben, entonces yo voy a levantar a alguien para que vaya y diga que hay opción, que hay una salida para todo eso que está pasando. Hay una salida. Maestro de los gentiles en fe y en verdad. O sea que este hombre tenía que venir a decir, hay una palabra de Dios que cuando Él habla y usted la escuche, ¿qué pasa? Cuando Dios habla, uno la escucha, ¿qué pasa? Hay vida. Produce fe. Produce fe. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios habla, por eso es que es de manera personal. Por eso es que aquí no
Esto no es, claro, nos podemos sentar todos a escuchar la misma palabra, pero Dios nos habla de diferente manera cada uno. Y va a ser una obra, aunque todo apunta a lo mismo, la obra es diferente en cada uno. ¿Por qué lo va a hacer de manera personal? Porque es un Dios personal. Entonces lo que este hombre tenía que decir era, mire, yo sé que ustedes están sufriendo, que ustedes han pasado por situaciones muy difíciles, pero ya hay solución. Ya está la solución. Pues ahora simplemente tienen que creer que la solución ya está. Creer es lo más difícil que hay. Y si no todo el mundo cree, pues habrían aquí, no sé, unos 5 millones de personas. Pero no, creer es difícil. Pero es fácil creer en lo que uno no debe creer. Sí, eso sí. Es más fácil. Pues como fuimos diseñados para creer. Entonces uno tiene que creer lo que sea, pero... Es lo que menos debe creer. Sí, pero cree. Porque ese es el diseño. Eso no se puede torcer. Entonces, pero el Señor dice, yo he levantado un hombre para que vaya y les diga que hay fe, que hay posibilidad de creer y que hay una verdad. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Recuerden que apóstol es enviado. Y predicador, pues uno ve por todas partes que donde Pablo iba, eso era lo que hacía. Hablar del Evangelio, hablar de Cristo. Para él eso no tenía ningún impedimento. Si estaba en la cárcel, allá predicaba. Si estaba suelto, pues también predicaba. Si estaba donde estuviera, él predicaba. Porque le brotaba el Evangelio por los poros. La cuestión es, ¿qué es lo que nosotros creemos? Necesitamos entender eso porque uno dice, ¿por qué yo no puedo hacer discípulos? ¿Por qué no puedo predicar el Evangelio? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, hay solo dos razones. Una es porque ni siquiera yo mismo lo creo. Que hacerla más. Y la otra es porque no lo he entendido. Pero no se preocupen, que Dios va a cumplir la obra. Él la va a hacer perfecta. Él va a hacer que, escuchando esta mañana lo de Habacuc 2:14, que dice que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas por el mar. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Con ese pasaje uno dice, ¿qué es lo que él está haciendo? Dice que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. O sea que todo el mundo va a conocer a Dios. Todos. Claro, hay unos que no creen y otros que sí. Pero eso no va a modificar el plan de Dios. Todo esto tiene que ver con modificar nuestra vida de manera personal. ¿Cómo estoy viviendo yo eso que Dios dice? Claro, si lo creo, lo vivo. Si no lo creo, no lo vivo. Y puedo ser creyente. Pero Dios va a cumplir el propósito.
¿Qué piensan ustedes? Participen. Me hace acordar ese versículo que dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es que solo es realmente creer que Dios sí o sí se va a glorificar. Entonces yo, por ejemplo, me veo como, ay, ya acabé, no sé, de hacer llorar a mi mamá. Pero Dios sí o sí se va a glorificar, Dios sí o sí se va a glorificar. Entonces, como que creyendo realmente eso cambia una persona, porque entonces después ya no hago llorar a mi mamá. Pero no es porque yo me esfuerce, sino porque Dios sí o sí se va a glorificar. O sea, su palabra se cumple sí o sí. No hay intermedio, no hay duda, no hay tibieza, no hay nada, sino que sí o sí se va a cumplir. De pronto, hay veces cuando uno las situaciones que uno le pide algo a Dios que uno necesita. Y algo que también hemos aprendido es que Dios no siempre va a contestarme afirmativamente para lo que yo quiero. Y sin embargo, su respuesta, aunque sea contrario a la petición mía, es perfecta. Y ahí es donde uno lucha, porque es que Claro. yo quiero, yo necesito la ayuda, digamos, en una enfermedad. Uno, de todas formas, el ser humano está diseñado como para estar bien, o no diseñado, pero es lo que nosotros queremos. Y digamos, para uno que hay una enfermedad, un cáncer, uno siempre va a querer, Dios, sáneme, sáneme, sáneme. Y cuando no, creo que ahí es cuando viene la lucha, sobre todo cuando uno no ha entendido que la solución es más perfecta que la enfermedad que yo pueda tener. Y lo peor del caso es que no lo quieres ya. Entonces, Sí. yo quiero esto, pero ya. O sea, impaciente. Ya no quiero hacer. Hágale. Pero no se escucha. Buenos días. Buenos días. Natica, buenos días. Natica, yo quería compartir algo que es muy bonito en Dios y es que por más de que nosotros le oramos a Dios y le pidamos con esa fe que creemos tener, Dios siempre va a contestar, pero en el momento de Él, no en mi momento. Y es muy bonito porque cuando no le responde a uno, se muestra de que no era favorable para uno. Bluetooth mode. ¿Alguien más quiere participar? Ahí es cuando el ser humano duda. El ser humano que no cree bien. Duda. El incrédulo. Sí, duda. Porque uno dice, pero vean, si yo le pido con fe, supuestamente fe, ¿no? Si yo le pido con fe, si yo le pido le oro y no me cumple, entonces ¿en qué estamos? El problema es que a veces tenemos una distorsión de la fe. Que la fe es creer, eso no es fe. Nos tenemos más fe nosotros. Eso no es fe, son emociones que estamos a continuar. El segundo tiempo, vamos a mirar en Génesis capítulo 38. Ese es de esos capítulos que uno dice, ¿por qué están ahí en la Biblia? Porque pareciera que no tiene nada que ver con la historia que antecede y la que sigue. Venía la Biblia hablando de José, el hijo de Jacob, y de pronto lo deja a un lado y entra a hablar de Judá. Desde el 1 al 13 vamos a leer. Génesis 38, el 1 al 12. ¿Alguien que lo quiera leer? Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hirá. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó
y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesid cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos años y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timar, él y su amigo Hirá en Adulamita. Muchas gracias. O sea, la cuestión aquí, ¿cuál es el problema aquí? Judá. Judá es el problema. ¿Qué fue lo que pasó? Quería descendencia. Aconteció en aquellos tiempos que Judá se apartó de sus hermanos. ¿Cuál fue el problema? Se apartó de sus hermanos. ¿Saben que una de las cosas que Dios hace para guardarnos es tenernos juntos? Juntos. ¿Por qué será eso? Porque Él sabe que cuando uno está solo, fácilmente puede ser arrastrado. Recuerden que los hijos de Israel no tenían por qué juntarse con cananeos. Dios aborrecía eso. Para Dios eso no era concebible, que un hijo de Israel fuera y tomara mujer de las cananeas. Eso no era. Pero dice que Judá se apartó y se fue. Y se consiguió. Y dice que tuvo 3 hijos con ella. Pero dice que primero le buscó esposa a su hijo mayor y se murió. Yo no sé qué sería lo que hizo, porque dice que Era malo. Que era malo. Y, o sea, que los dos hijos de Judá, los 2 primeros hijos de Judá, que eran malos. Dios los mató. Y entonces ahora queda Tamar, viuda. Tamar era la esposa de su hijo y luego esposa de Onán. Y nos sigue contando la historia. De ahí para adelante, después del 12, dice: pasaron muchos días y murió la hija de Sua, que era la esposa de Judá,
mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de ovejas a Timar, él y su amigo Hira el adulamita. Mire que los amigos que ahora tenía Judá ya no eran del lado de los hermanos, de la descendencia, de lo que es él. Ahora anda con amigos de otro lado. Es interesante que para algunos creyentes es más fácil relacionarse con los incrédulos que con los creyentes. Y ahí uno dice, algo raro está pasando. Si yo me relaciono mejor con los hermanos, eso quiere decir que estamos en el mismo espíritu. Pero si me relaciono mejor con los que no son creyentes, entonces eso quiere decir que algo raro está pasando. Porque no puede ser así. O no debe ser así. Claro, mi relación con los incrédulos, ¿cuál debe ser? Predicarles el evangelio. Predicarles el evangelio. Claro, puede haber relación de trabajo, relación de compañeros de trabajo, todo eso. Es normal. Pero mi objetivo debe ser que ellos conozcan al Señor. Para eso Dios lo pone a uno ahí, en su mundo. Y entonces dice, y fue avisado, versículo 13, y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí que tu suegro sube a Timar a trasquilar sus ovejas. Recuerden que en la ley decía que si moría el esposo, el siguiente hijo tenía que tomar a ella, a esa mujer, y darle descendencia, y si en caso tal de que ya no se pudiera más, entonces el suegro tenía que hacer eso, darle descendencia. Eso es lo que dice la ley. Entonces, por eso miren lo que sigue acá. Dice, fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timar a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timar, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Entonces imagínense cómo estaría Judá sabiendo que ya se han muerto dos, como que el que le llega a ella se muere. El único que me queda ahí. Entonces el único que me queda, pues ¿cómo lo voy a entregar? No, mira todos esos miedos y es normal. Pero ¿qué decía Dios? Que había que entregarse. Pero dura la vieja para hacer todo eso. Y entonces ella, versículo 15, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras, y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu vaca, que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella consiguió de él. Y luego se levantó y se fue y se quitó el velo sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim, junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna.
Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado, y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado Ramiro. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí que yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de la fornicación. Y Judá dijo, sácala y sea quemada. Esto es interesante porque resulta que el creyente es más cruel con el que hace lo mismo que no hace. O sea, si alguien hace lo que yo hice, entonces le voy a caer con toda. ¿Por qué? Porque no soporto que alguien peque como yo. Claro, siempre va a ser más difícil ver eso que yo hago, verlo en el otro. Entonces, si yo soy orgulloso, entonces me da piedra que esa persona sea orgullosa. Y voy a querer aún más una venganza más fuerte. ¿Recuerdan cuando Natán fue a David a decirle, ¿usted qué le haría a un hombre que tiene una ovejita, y viene alguien y se la quita y la mata, y ese que vino tiene muchísimas ovejas, pero muchas? Y dijo, toca matarlo. David dijo, toca matarlo. Y cuando Natán le dice, ¿ese es usted? Y le dice, wow. Aquí Judá es el que está obrando mal y es el que decide matar a esta mujer. ¿Cuántos problemas ha traído a Judá el haberse apartado de sus hermanos? Muchos. Se le murió 2 nietos, digo 2 hijos, y ahora este problema. Es más, se le murió la esposa también. No, terrible. ¿Cuánto odia a Dios tu pecado? Por eso tuvo que ser sacrificado Cristo. Por eso dice la Biblia que en mi carne he de ver a Dios. O sea, que Jesús, casi que su piel fue quitada. Fue muy terrible. Por eso es que Dios castigó tan fuerte el pecado. Y ahora tenía que este hombre dice, toca matarla. Quemarlo. Y la ley decía que había que apedrearla. Pero él, ¿qué dijo? Quemarlo. Quémala. Más cruel todavía. Saben que cuando ve uno a alguien que se equivocó, ¿qué es lo que debe hacer? Quemarlo. Eso es lo que uno quiere. Quemarlo con el látigo de la lengua. Pero, ¿qué dice Dios? Hacer que sea él. Tome los 2 brazos. Levántelo y camine con él. ¿Por qué? ¿Por qué Dios manda hacer eso? Miremos Hebreos capítulo 5. Versículo 1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en
lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Por qué es que yo tengo que mostrarme paciente? Dice la Biblia que todos hemos sido constituidos sacerdotes, un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, todos los creyentes somos sacerdotes y gente santa. Entonces, ¿cómo tengo que ver al otro, al que se equivocó? Paciente, mejor compasión. Como santo. Y como santo. Y entonces dice, pues usted no lo juzgue, porque usted también está rodeado de debilidad. O sea que usted también puede caer aún peor que él. Complicado, ¿no? Ajá. ¿Qué dice? Que porque tiene rabo de paja. Sí, eso Voy a dice. reñir a la calle. Ay, sí, es quemado totalmente. Ese es. Entonces, aquí este hombre dice, debes, y que se ha quemado. O sea, tocó quemarla, ya no hay nada más que hacer. Esa mujer adulteró y toca quemarla. Me gusta. Y esas cenizas que no queden ni siquiera por ahí contaminando. Esa es la forma de pensar. Esa es la forma humana de pensar. ¿Por qué Dios no piensa así? Porque Él es Dios. Él no piensa así, Él no dice, pero es que yo voy y lo salvo allá y qué tal que siga haciendo cosas malas. No, y después me toca quemar. No. Dios no dice así. Dios es tan bueno que dice, yo voy y lo salvo. Es más, y tiene derecho a equivocarse. Puede volverse a equivocar. Aún yo ya lo perdoné. Eso es lo hermoso de Dios. Que Dios no obra como nosotros. Es como alguien que compra un caballo enfermo. Que, por ejemplo, yo sé ese caballo, ¿sí? Un caballo enfermo que está con un mal dueño. Y luego Dios vino y me compró. Él me dio toda la medicina, como todo lo que necesitaba para ser un buen caballo. Y luego me usa para lo que quiere, ¿sí? Entonces es como que ese caballo realmente cambió, fue porque cambió de dueño. No porque yo en sí cambiara. Interesante. Y entonces ahora esta gente, esto que él tiene en la cabeza, vamos a seguir leyendo ahí desde el 25 hasta el 30. Dice, pero ella, cuando la sacaban en Génesis, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el pacto. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a ser a mi hijo y nunca más la conocí. Imagínense cuando llegaron ahí, y imagínense, como sabían que tocaba a quemarla, a esta mujer, ¿cuánta gente se reuniría ahí? Uy, eso es como en un pueblo cuando... Aquí nada más, algo que pasó y todo el mundo allá encima. Imagínense la cantidad de gente ahí esperando para ir a quemar a esta mujer. Y cuando llega el mensajero y le dice, del varón, ¿qué es esto? Yo estoy embarazada.
Imagínense la cara de Judá. Lo hizo quedar mal. Mejor dicho, ahí se descubrió todo. Lo que él andaba haciendo. Y lo que no había querido hacer. Imagínense, yo creo que ese hombre no podía ni hablar. La vergüenza tan tenaz. Trágame tierra. Claro. No, entonces cancelen todo. Corte, corte. Que iban a quemar esto los pases más de Sí, una cancelen todo. Aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí que habían gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volvió él a meter la mano, y he aquí que salió su hermano, y de ella. Y ella dijo, ¿qué brecha has abierto? Y llamó su nombre Fares. Pues salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sera. Sara. Uno dice, bueno, si la Biblia está hablando de José, ¿por qué mete esta historia aquí que no tiene nada que ver con José? ¿Cuál era el hijo preferido de Jacob? José y Benjamín. Fue con los que él estuvo todo el tiempo ahí. Judá fue el que vendió a José. Judá fue el que vendió a José y le dijo, pues vendámoslo, que algo que nos den. En lugar de que se muera, pues es mejor coger algo de plata. Es interesante que parece que Jacob, si miramos toda la biografía de todos los otros hijos de Jacob, que fueron 10 más, esos 10 más eran terribles. Eran unos chinos muy malos. Pero es interesante que cuando uno mira que todos ya al final de sus vidas creyeron. Pero lo que quiero que miremos es la importancia en que el padre de familia dedica tiempo a sus hijos. Jacob le dedicó tiempo a José y a Benjamín, porque eran los hijos de la mujer que él amaba. Y les dedicó tiempo, y de ellos dos no hay malos comentarios. Entonces ahora, como José fue sacado de ahí por culpa de Judá, porque él dijo, vendámoslo, y se lo llevaron para Egipto. Después tienen que todos los demás hijos ir a parar a Egipto, porque son sacados de su tierra. Por un hambre, sí, pero tras de todo eso, ¿qué era lo que había? Un propósito de Dios. Un propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito? ¿De volverlos a reunir? Mire cómo estaban viviendo los demás. Judá, ¿qué estaba haciendo? Los demás, ¿qué estaban haciendo? Esos 10 hijos estaban viviendo perdidamente, por eso Dios los saca de ahí de la tierra, porque están muy cómodos y haciendo lo que bien les parece. Entonces Dios los saca de ahí y se los lleva para Egipto, para que vivan allá todos juntos. O sea que Dios tiene que a veces sacarnos de la comodidad para que entendamos quién es Él.
para que entendamos que lo necesitamos. Y claro, al llegar allá a Egipto, pues ahora sí se reunieron y entonces estaban todos allá junticos y fue cuando la familia se creció. Hubo la explosión demográfica de ellos, que entraron 70 personas y a los 40 años ya habían casi 3 millones de personas. Entonces, Dios estaba haciendo un propósito ahí, los saca de su tierra, de donde están haciendo lo que no debían, y los lleva a Egipto. Y ahora, pues obviamente mandó a José adelante para prepararles allá lugar. Pero mientras que los 10 hijos que estaban ahí en Canaán estaban haciendo lo que querían, si miramos el capítulo 39, versículo 1, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Dónde es que la mujer de Potifar se enamora de él? Versículo 10. El 7. Así, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. ¿Y qué hizo José? Salió corriendo. O sea que había aprendido José mientras vivió con su padre. Había aprendido los principios de Dios. Y estos otros locos, ¿qué habían hecho? Eso el uno hizo una cosa, el otro hizo otra. O sea que vale la pena enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque hasta ahí va la responsabilidad. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Vamos a pasar, que es mejor. Deuteronomio capítulo 6. 6. 6. Dice: oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y átalas como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus... es el 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. Tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. O sea que nuestra responsabilidad es con nuestros hijos, pero también con los nietos. Hasta ahí llega la responsabilidad. Cuando Dios saca a estos 10 personajes de ahí de la tierra de Canaán y los lleva a Egipto, está cumpliendo su palabra. Pero también está viendo lo que esta gente puede hacer estando lejos
de su casa, de sus hermanos. Y cuando uno mira ya las genealogías y termina mirando de este hijo que se llama Fares, está en la genealogía del Señor Jesucristo. Entonces no importa cuál Judá, no importa cuál Tamar, no importa cuál sea. No importa cuál Tamar, cuál Judá, cuál sea, Dios los alcanza. No importa cuál Alcides, Dios lo alcanzó. No importa cuál sea su nombre, no importa lo que usted haya hecho, Dios nos alcanzó. Su gracia fue suficiente para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo. Es suficiente su gracia. No importa qué haya pasado, no vamos a ver el pasado. Sí, yo me equivoqué, hice cosas muy malas delante de Dios, pero eso ya quedó en el pasado. Judas se equivocó, sí, la embarró. Rubén se equivocó, terrible. Pero su gracia es tan grande que nos alcanzó. Y ahora se habla de los 12 patriarcas. Son los 12 hijos de las 12 tribus. Son los 12 hijos de Jacob. Era para que no le hubieran dado puestos, sino solamente a José y a Benjamín. Todos tienen su puesto. Eso quiere decir que no importa lo que haya pasado con nuestra vida. La gracia de Dios es suficiente para perdonarnos y para llevarnos a vivir una vida de creencia, de creerle a Dios. Porque su palabra es verdad. Solo por eso, su palabra es verdad.